Establecemos este contacto cuando son las 10 y 20 minutos de la mañana. Hoy se instala esta comisión especial en defensa de la Constitución. Esta comisión estará conformada por más de 7 diputados. Vamos a escuchar en este momento a Juan Miguel Mateus, quien preside y encabeza esta comisión. Que fue creada el año pasado en la Asamblea Nacional, previendo las vicisitudes, las graves circunstancias en las cuales estaría sumergida la República en las cercanías de la fecha del 10 de enero, fecha en la cual, de acuerdo con la Constitución, tendría que tomar posesión un nuevo presidente electo de la República. Como todos sabemos, y el país lo espera, el día de mañana se va a consumar la peor usurpación de nuestra historia republicana. El señor Nicolás Maduro, que no tiene ningún derecho a ejercer la presidencia de la República, va a continuar asaltando los poderes presidenciales en detrimento de la Constitución y, lo que es peor, en detrimento del pueblo de Venezuela. Nicolás Maduro es sufrimiento para el pueblo de Venezuela. Por eso la Asamblea Nacional, con una profunda conciencia de patria, ha activado todos los mecanismos institucionales, se ha aferrado a todas sus competencias constitucionales para detener esta situación y revertir la usurpación en nuestro país. Y aquí queremos rescatar el itinerario de lucha que se le plantea al país y que va a ser contornado de una mejor manera en esta comisión. Lo que tenemos por delante en nuestro país como objetivo es nada menos y nada más que restablecer la plena vigencia de la Constitución, con la plena independencia de los poderes públicos y la plena garantía de los derechos fundamentales, pero también es sacar al Estado venezolano de esa condición de Estado fallido que no gobierna en nuestro país y que ha permitido la anarquía total. De manera que esos son los objetivos claros para lograr la democracia. Revertir la destrucción del orden constitucional y asegurar que Venezuela pueda ser un Estado robusto, nuevamente que el venezolano sea un Estado no fallido. En ese sentido, hemos dibujado una ruta para el país y esa ruta tiene 3 etapas. La primera ruta es hacer que cese la usurpación. No hay vacío de poder en Venezuela, queremos decirlo, tenemos que continuar en el tema. Hay una usurpación del poder, es decir, alguien está arrogándose y detentando el poder sin derecho a hacerlo. Una vez que cese la usurpación, y tenemos que lograrlo, tenemos que crear las condiciones para ello, entonces debemos avanzar hacia la transición democrática y eso supondrá la conformación de un gobierno unitario que permita la reinstitucionalización del país. Y después que cese la usurpación, después que haya un gobierno de transición, entonces debemos avanzar, y creo que es también rol de la Asamblea Nacional favorecer y promover, debemos avanzar hacia el rescate de la soberanía popular para que haya unas elecciones libres que permitan que el pueblo de Venezuela decida por quién quiere ser gobernado. En ese sentido, en esta comisión se han recibido 2 anteproyectos de estatuto para la transición democrática y para el restablecimiento del orden constitucional. Un primer proyecto es presentado por varios partidos de las fuerzas opositoras con distintos diputados, pero no se podría decir que es un proyecto de todas las fuerzas políticas del Parlamento. Y otro proyecto es presentado expresamente por la fracción 16 de julio. Es labor de esta comisión, entonces, comenzar a trabajar en conciliar y en hacer una propuesta unitaria. Aquí queremos decir lo siguiente. El rescate de la Constitución y el restablecimiento del orden constitucional
es una tarea de toda la nación venezolana. Por eso, esta comisión y la Asamblea Nacional comienzan desde este momento una interacción profunda, continuada, intensa, una relación, un diálogo permanente con distintos sectores de la sociedad venezolana. Bien se trate de sectores investidos de autoridad, con personas investidas de autoridad o personas no investidas de autoridad. Nos hemos comunicado ya con representantes de los estudiantes, de los gremios, de las iglesias, de las academias, de las universidades, en el espíritu de hacer cesar la usurpación y en el espíritu de poder conformar eventualmente, cuando cese la usurpación, un gobierno de transición que nos conduzca a unas elecciones libres. El día de hoy se instala la comisión, repito, comenzaremos a trabajar sobre los anteproyectos presentados. La comisión está integrada por mi persona, Juan Miguel Mateos, que la presido, el diputado Freddy Valera, el diputado Américo de Gracia, el diputado José Simón Calzadilla, el diputado José Antonio España, el diputado José Luis Pirela, el diputado Ramón Flores y el diputado Luis Emilio Rondón. Es importante, para finalizar y proceder a la instalación formal e ir aclarando las circunstancias en las cuales va a actuar la comisión, es importante declarar que esta comisión, así como la Asamblea Nacional, estamos en momentos de emergencia institucional, de urgencia institucional. Los trabajos de esta comisión y los trabajos de la Asamblea Nacional contarán con toda la celeridad del caso, con toda la urgencia del caso, para lograr que en muy poco tiempo se puedan dar en Venezuela las circunstancias en las cuales podamos alinear los esfuerzos de la comunidad internacional, que está siendo solidaria y democrática y apoyando la causa democrática en Venezuela, podamos alinear los esfuerzos de la sociedad civil organizada, también incluyendo movilizaciones, podamos remover la conciencia de la Fuerza Armada Nacional para que se incorporen de manera definitiva al proceso de cambio en este país, para que se incorporen al proceso de hacer cesar la usurpación y de promover la conformación de un gobierno de unidad nacional y posteriormente la celebración de elecciones libres y en definitiva de todo venezolano, hombre o mujer de bien, que puedan adelantar en nuestro país lo que todos deseamos: el cambio y la normalidad de la vida de los venezolanos y la normalidad institucional. Diputado, disculpe el interrupto, pero es que bueno, hay una premura en la agenda y es inevitable la pregunta de lo ocurrido ayer en la Asamblea Nacional Constituyente ante lo sugerido por el constituyente Germán Márquez y respaldado por el decreto aprobado que leyó Diosdado Cabello, en el sentido de hacerle un exhorto a la Asamblea Nacional de que si se sigue plegando la Declaración de Lima, pues la Asamblea Nacional Constituyente tomará las medidas pertinentes y la sombra de la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de unas nuevas elecciones. Entonces, por favor, ya que usted además preside la Comisión en Defensa de la Constitución, su opinión al respecto. El dueño de la Asamblea Nacional es el pueblo de Venezuela. Y quien va a defender fundamentalmente, junto a nosotros, a los diputados de la Asamblea Nacional, es el pueblo de Venezuela. Es curioso escuchar algunas insinuaciones de la Asamblea Nacional Constituyente y legítima respecto de la Asamblea Nacional legítima, cuando el propio Maduro ha despreciado profundamente a la Asamblea Nacional Constituyente. Es curioso que pretendan amenazar al Parlamento Nacional desde la Constituyente, cuando el mismo Maduro ha decidido ungirse para usurpar el poder en el Tribunal Supremo de Justicia y no en ese garabato que es la Asamblea Nacional Constituyente. El Grupo de Lima ha declarado la expresión de solidaridad del mundo libre para que en Venezuela pueda hacerse cesar la usurpación, convocarse o conformar un gobierno provisional y también entonces avanzar al rescate de la soberanía con elecciones libres. Eso lo desea el pueblo de Venezuela. Nosotros, como soberanos en la Asamblea Nacional, sencillamente seguiremos avanzando con nuestro trabajo y seguiremos adelantando lo que tengamos que adelantar desde el punto de vista institucional
asumiendo y reconociendo el apoyo internacional y, por supuesto, sirviendo de vitrina, de bisagra entre el apoyo del mundo libre y las ansias de libertad del pueblo de Venezuela. ¿Se han ustedes ya hecho algún escenario de que en caso de que la Asamblea avance en su ruta hacia un gobierno de transición, de declarar la usurpación, temen o alguna sanción, alguna medida judicial que se tome en contra de los diputados de la Asamblea Nacional? Eso es un riesgo siempre presente, es decir, la disposición permanente, la disposición habitual del régimen de Nicolás Maduro es hacia destruir la Asamblea Nacional y a violar los derechos de los parlamentarios, no solo de los parlamentarios, sino también de todo el pueblo de Venezuela. Con lo cual, nosotros seguiremos aferrados a nuestra guía de acción, a nuestro texto fundamental, a la Constitución, para lograr la restitución de la democracia, para lograr el restablecimiento del orden constitucional y recordar una vez más que, aunque para ellos sea letra muerta, los diputados estamos investidos de un estatuto especial que nos protege en el ejercicio de nuestras funciones, con lo cual nosotros respondemos a la voz del pueblo de Venezuela de acuerdo con la Constitución, y todo lo que pueda decirse en la Constituyente para nosotros es voz vacía. Diputado, sin embargo, ¿ya han evaluado el escenario de que se concrete una disolución de la Asamblea Nacional por parte de la Asamblea Nacional Constituyente y que ni siquiera se les permite entrar al Palacio Federal Legislativo? Para nadie es un secreto que el Palacio está resguardado por la Guardia Nacional Bolivariana y muchas veces a nosotros no nos han dejado entrar y a ustedes también se les ha impedido, les ha costado entrar al Palacio Federal Legislativo. Si eso sucede y se les impide el acceso al Palacio, ¿cómo van a hacer? El día de ayer, cuando comenzaron las amenazas de ese garabato, ese bodrio que es la Asamblea Nacional Constituyente, comenzamos inmediatamente a comunicarnos los jefes de fracciones de la Asamblea Nacional. Me imagino que el día de hoy habrá una reunión de la Junta Directiva para tratar el tema. Lo que sí es oportuno decirlo es que ante todo ese ruido de amenaza y ante toda esa retórica de la Asamblea Nacional Constituyente, pues nosotros sencillamente seguiremos adelante con la ruta, y la ruta es muy clara en este momento: el estatuto para la transición democrática y para el restablecimiento del orden constitucional en Venezuela. Sin embargo, viendo que ustedes están manejando dos proyectos, llegué 3 minuticos tarde, no sé si él lo tocó al principio, pero quisiera saber en el proyecto concretamente que usted presentó ayer en el hemiciclo, ¿cómo funciona? Si nos puede ahondar un poquito de cómo es esta junta de transición o este consejo de transición, porque ayer una nota de prensa del diputado Juan Pablo Guanipa adelantaba que esa junta de transición iba a estar integrada por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, pero sin mayores detalles. Si usted puede ahondar en eso por un lado, y por el otro, le preguntábamos ayer al diputado Guaidó, él cuando habló en su discurso de toma de cargo, pues el sábado, él se refería a que la Asamblea iba a asumir la representación internacional de Venezuela, de los venezolanos. Eso también está, digamos, normado en este proyecto que usted presentó ayer. ¿Y cómo es eso? O sea, van a nombrar embajadores ustedes, los embajadores que ustedes nombren van a ir a desalojar a los embajadores que están en sus cargos en las distintas embajadas. O sea, ¿cómo funciona? Y el tema de los venezolanos en el exterior y su situación ante la situación de los documentos también, ¿cómo sería eso? Sí, contestando todas las preguntas. La primera es que el día de ayer se presentó un anteproyecto de ley que ni siquiera ha entrado al sistema de cuentas, es decir, es una posición muy parcial que va a ser trabajada en esta comisión junto con los otros anteproyectos que existen. Dentro de ese anteproyecto que nosotros presentamos, se crea la figura del Consejo de Transición para el rescate de la democracia. Es un órgano que fundamentalmente anclado en las competencias de la Asamblea Nacional, tiene dentro de sus objetivos crear las condiciones institucionales, el marco jurídico, legal, crear las condiciones institucionales para que sea posible hacer cesar la usurpación y avanzar hacia la democracia, crear las condiciones institucionales de una manera coordinada para que la Asamblea Nacional pueda adelantar el proceso oportuno de relegitimación de los poderes públicos
y para defender los intereses del pueblo de Venezuela internacionalmente, especialmente y de manera muy especial en lo que tiene que ver con la persecución de activos producto de la corrupción. Esas son como líneas generales sobre las cuales nosotros tenemos que trabajar en este momento. Por ejemplo, ustedes no tendrían previsto designar un representante de Venezuela en la OEA, por ejemplo, que sustituya al que representaría al gobierno de Maduro, que por cierto fue hasta este año que estamos en la OEA. Es un tema que tenemos que discutir, es un tema que tenemos que consensuar, es un tema en el cual hay que observar y revisar los instrumentos internacionales de derechos humanos, el propio ordenamiento jurídico venezolano, pero creo que es muy pronto para eso. Creo que lo más importante en este momento es decir que en amparo o al amparo de estas circunstancias excepcionales en las que estamos y el artículo 333 de la Constitución, la Asamblea Nacional se dispone en todos sus factores a adelantar unas normas que sirvan de estatuto para el restablecimiento del orden constitucional en muy poco tiempo y para que podamos derrotar la usurpación. Diputado, el Grupo de Lima en su documento, en lo extenso de su documento, el punto 9 es el que ha generado mayor polémica y al parecer es el que mayor molestia ha causado al gobierno y de allí se desprende lo ocurrido ayer en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál es la posición de la Asamblea Nacional? Porque ese es el principal exhorto que hizo ayer la Constituyente con respecto al punto 9 y la situación con Guyana. Bueno, la Asamblea Nacional fue muy explícita y muy clara el día de ayer. Hubo un debate sobre el tema Guyana a propósito de la declaración del Grupo de Lima y no solo fue aprobado un acuerdo, sino dos acuerdos para defender la soberanía nacional y para referir que el tema de Guyana es un tema de Estado que no responde a lo que pueda hacer Nicolás Maduro en este momento y que por tratarse de un tema de Estado que no tiene generaciones de venezolanos, que no se circunscribe a generaciones de venezolanos actuales o futuros o que estén en el poder o no, pues es un asunto meramente nacional, de soberanía nacional y que tiene que ser tramitado de manera bilateral entre Guyana y Venezuela de acuerdo con los organismos internacionales o los organismos competentes internacionales. Pero la Asamblea Nacional ayer dejó claramente su posición ante el asunto Guyana, defendiendo la soberanía nacional. Y lo que sí es importante es advertir desde aquí que nosotros ya defendimos la soberanía nacional y lo hemos hecho mucho tiempo, lo ha hecho esta Asamblea Nacional a lo largo de la legislatura. Más bien se ha criticado la actitud de dejadez de Nicolás Maduro respecto de los derechos de Venezuela ante el Esequibo. Y lo que no vamos a permitir, habiendo nosotros defendido la soberanía nacional el día de ayer como lo hicimos, es que Nicolás Maduro o que el bodrio de la Constituyente tome como excusa la cuestión de Guyana para tratar de destruir al Parlamento Nacional, porque no es más que eso, excusa y retórica, porque nosotros vamos a seguir trabajando para reinstitucionalizar a Venezuela y en concreto para defender los derechos territoriales de nuestro país. ¿Cómo se va a impedir eso? ¿Cómo lo van a impedir? ¿Qué cosa, perdón? ¿Cómo van a impedir lo que usted califica de la pretensión de la Asamblea Nacional Constituyente para agarrarse de este punto de la soberanía? No, eso es una pretensión que ellos tienen, es decir, ellos establecen una retórica, en este caso quieren establecer una retórica de traición a la patria, pero ayer cuando escuchábamos a nuestros diputados en ese debate sobre la cuestión del Esequibo, veíamos auténticos patriotas, con lo cual creo que es un tema de excusas, de retórica, no tienen ellos cómo contradecir de ninguna manera la contundencia del resto de la declaración del Grupo de Lima y sencillamente entran por allí, pero ya nosotros hemos hecho la salvedad de manera institucional. La Asamblea Nacional declaró su voluntad a través de dos acuerdos, que los animo a que los busquen, de defender el Esequibo venezolano. Diputado, ayer se hablaba de no crear falsas expectativas con lo que fuese a surgir luego del 10 de enero y lo que ustedes van a hacer. ¿Cómo garantizar que esta conformación o esta comisión va a garantizar, cómo decirle a la gente, que esto va a funcionar para un cambio de gobierno? Y también si esta conformación de comisión, ustedes lo que van a hacer, va a ir acompañado de otras acciones como las protestas, las calles, porque también lo han mencionado en algunos. Sí, ayer lo decían. Decíamos por un lado que en este momento, en la situación inédita en la que estamos, el artículo 233 de la Constitución, que prevé
una presidencia interina del presidente de la Asamblea Nacional cuando hay un presidente electo que no toma posesión es insuficiente para resolver el problema. Y lo decíamos de una manera muy clara. El asunto no es designar provisionalmente a un presidente o como presidente de Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, sino restablecer el orden constitucional de manera que puedan relegitimarse no solo la presidencia de la República, sino el Poder Ciudadano, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, y que eso sirva de quicio para restablecer la vigencia de la Constitución y para que Venezuela deje de ser un Estado fallido. Creo que son los objetivos amplios. Y respecto de la posibilidad de que Venezuela luche con la protesta constitucional, también lo señalábamos ayer. Nosotros tenemos que ir a un proceso de movilización creciente al amparo del artículo 68 de la Constitución que suponga ir a protestar en este país para que se creen las condiciones en todas las instancias, en lo internacional, pero también en lo interno, de mayor presión para que cese la usurpación. En este caso, ¿cómo hacer para unificar criterios cuando dentro de esta comisión unificar criterios de cara al 10 de enero? Cuando dentro de esta comisión hay diputados que consideran que hay vacío de poder y hay diputados que consideran que hay usurpación de poder. Entonces, ¿cómo unificar esas diferencias en el término? La función parlamentaria es la función del consenso. La función parlamentaria es la función de construir posiciones comunes. Aquí todos somos parlamentarios, tenemos experiencias parlamentarias y sabemos que podemos llegar a esas posiciones que expresen la voluntad institucional de la Asamblea Nacional, y es normal que haya distintos criterios. Y allí es importante referir alguna cosa. Ese criterio, que es un criterio de interpretación jurídica, nos pone también ante un asunto importante. Estamos ante una crisis de interpretación constitucional, una crisis constitucional, pero el problema no es solamente jurídico, es también político, y aquí vamos a construir esos consensos políticos que encuentren cauce jurídico también, estoy convencido. Bueno, muchísimas gracias. Una última precisión, con respecto a este Consejo de Transición, ayer se lo refería el diputado, el presidente Guaidó, y usted también en su discurso, que debe liderarlo la Asamblea Nacional. ¿Se puede entonces adelantar que este Consejo de Transición va a estar conformado por diputados y quiénes más, representantes de la sociedad civil, del Frente Amplio, quiénes más de las academias, quiénes más van a integrar este Eso Consejo? es uno de los temas que tenemos que discutir aquí. Lo que es importante señalar es que es un órgano de creación parlamentaria que tendrá dentro de su conformación diputados y que está abierto a la sociedad civil, que está abierto a todos los sectores de la lucha democrática en Venezuela, pero no es responsable ni es serio que nosotros en este momento digamos cómo va a ser esa conformación en concreto de las personas o la participación de la sociedad civil, porque es un asunto que tenemos que discutir. En aras de esa celeridad que ustedes... En aras de la celeridad y la urgencia parlamentaria. Próximamente, el día de hoy... Nosotros esperamos que lo que conciliemos el día de hoy tenga carácter de urgencia parlamentaria y pueda ser tramitado de acuerdo al reglamento también con la urgencia parlamentaria. ¿Todas las reuniones de la Comisión Constitucional van a ser abiertas a la prensa y al público? Bueno, en principio, todas las sesiones de los órganos colegiados del Parlamento son públicos, salvo que se declaren privados por razones de trabajo. En tal caso, la regla general es que sean públicas. Cuando sean privadas lo haremos de acuerdo al reglamento y por supuesto que sabremos comunicar oportunamente a los medios lo que tengamos que comunicar. Muchísimas gracias por venir. Bien, eran declaraciones del diputado Juan Miguel Mateus sobre esta conformación e instalación de la Comisión de Defensa de la Constitución. Aseguraba pues y insistía que hay una usurpación en el poder y no hay un vacío. También recalcaba que es el artículo 233, hay una libre interpretación, lo que ha traído pequeños problemas con respecto a lo que se va a hacer. Esta instalación está conformada por 7 parlamentarios y van a trabajar en cómo construir la transición, que no descarta que esté acompañada también por protestas ciudadanas. Todo esto, según indicaba, para luego resolver el tema de la usurpación. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV. No dejes que nadie te lo cuente. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Tranquility at Doral, Salón and Spa.
Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.